Muy buenos días. Compañeros, fíjense que estamos en el canal de módulo 3, por favor. Les voy a solicitar si se pueden pasar a la reunión del módulo 3. Bueno, compañeros, buenos días a todos. Disculpas por el atraso, pero aún faltaba mucho para los frijoles. Bueno, tenemos para el día de hoy una tarea, si ustedes se recordarán. ¿Alguien me puede recordar qué tarea era para el día de hoy? Era el examen corto 1. Examen Corto 2. 2, ajá. 2. 2 es el examen corto que tenemos preparado. Entonces, no sé si alguien lo realizó. Vamos a realizar un par de exámenes cortos y luego continuamos hacia... Aquí de una vez grupo 2, así lo comparto. Perfecto, ¿ya lo subieron, Anderson? ¿Todavía no? No lo hemos subido. Como hasta ahora vimos que apareció el espacio. Perfecto. Muy bien. Sí. ¿Se lo enseño directamente como documento o como de aplicación subida? Veámoslo primero como documento y después nos explicas en términos generales cómo generaste tu usuario en el hosting. Algunos comentarios muy propios a nivel de grupo que tuvieron en esta práctica, por ejemplo, algo que que se puede mejorar en cuanto a esta práctica. ¿Cómo podemos hacerla más complicada cada vez? Muy bien, ahorita entonces, ahorita le comparto. Grupo 4, ingeniero. Perfecto, muy bien. Entonces, dejemos levantada la mano, por favor, Cornelio, y así vamos generando la colita. Ahí estamos. No sé si ya se ve. Está cargando. Ya, listo. Entonces, primero en documento. Aquí está. Entonces, lo que hicimos primero fue diseñar todo lo que es la parte del frontend, digamos, de la página web. En este caso, hicimos un formulario por el que vamos a poder enviar datos y otra vista por donde vamos a poder recibir los datos para mostrarlos. Ok, excelente. Creamos la base en MySQL, en PHP MyAdmin. Aquí le colocamos de nombre prueba PHP y Por agregamos favor, una tabla. un momentito, voy a iniciar a grabar, no estamos grabando. Gracias. Muy bien. Se inició la grabación y vamos a ver entonces la solución de la conexión hacia una base de datos publicada en un hosting. Por favor, Anderson, continuamos. Bueno, hicimos una tabla dentro de la base de datos. En este caso que le colocamos alumno y colocamos 4 campos. Aquí ya podemos ver los campos creados. Y de ahí ya empezamos con agregar las conexiones a nuestra página. Tenemos, en este caso aquí se puede ver bien, tenemos
3 archivos principales para nuestra página: el index, que es donde va a estar nuestro formulario, donde vamos a mandar los datos, process.php, donde va a estar todo el proceso de enviar los datos, y otro llamado datos.php, que es donde va a estar la plantilla para recibir los datos. Entonces, ya en la programación, primero íbamos a editar el index y agregarle un método post y una acción de llamar a process.php para que al rellenar los datos y presionar un botón dentro del formulario, nos ejecute lo que sea que esté en process.php. Ya de ahí en process.php ya agregamos todo lo que es la conexión. Empezamos utilizando variables con el símbolo de dólar y agregándoles el método post utilizando las IDs que tenemos en cada campo en HTML. Por ejemplo, el campo carnet, el nombre, el apellido y el correo. Ya de ahí utilizamos MySQL y Connect para realizar la conexión con la base de datos. Existe también el MySQL Connect, que es una sintaxis algo más simple, pero que ya está bastante obsoleta y que cuando se sube a internet, muchos sitios tiran que no debería estarse usando ese tipo de conexión. No, ese que módulo. Ahora se utiliza el MySQL. Perfecto. Entonces, los datos, por ser en este punto, como estamos trabajando de forma local, es localhost, root, sin contraseña y el nombre de la base de datos. Ya de ahí usamos prepare para ingresar la consulta y usamos bind param para agregar las variables a nuestra consulta, digamos. Al principio se usan aquí unos símbolos que indican qué tipo de datos estamos enviando. En este caso, todos son string, entonces tiene que ser SSSS. Si no se coloca esto, no va a funcionar a la hora de mandar los datos. Luego solo activamos el execute para que nos ejecute la consulta. Y a la final, nada más cerramos el enlace. El problema aquí es que con el método que hicimos, con la acción que agregamos de que ejecutara process.php en el index.html, al presionar el botón nos va a enviar a la página process.php. Entonces hay que utilizar un header para que nos retorne al formulario original y poder seguir enviando datos. Ok, excelente. Después, ya de aquí entonces, ya vamos a poder ingresar los datos y ya cuando movemos en la base de datos ya están ingresados. Ahora, para recuperar los datos, ahora en el formulario de datos.php volvemos a abrir la conexión y ahora utilizamos, aquí por ejemplo coloqué una comprobación de la conexión para que en caso de que haya un error a la hora de conectar nos lance el error dentro de la página web. También aquí usé, en vez del pasado que usamos en el otro formulario, aquí usamos query para hacer la consulta y después un fetch array para recuperar todos los datos que hay en la tabla. De ahí con while fuimos pasando el fetch array para ir seleccionando los datos que queríamos y lo fuimos colocando dentro de la estructura de una tabla HTML para que ya al hacer la consulta nos aparezca de esta forma. Aquí ya estamos llamando a los datos de la base de datos. Y ahora sí ya pasamos a hacerlo en el hosting. Nosotros usamos 000 web host por ser una opción bastante fácil de usar. Entonces solo se crea una cuenta gratuita y ya de aquí directamente lo primero que nos va a pedir es un proyecto. Le agregamos el nombre del proyecto y una contraseña que es la que vamos a usar para, por ejemplo, el servidor FTP. Y ya con eso ya podemos empezar a hacer la página. Podemos o subir archivos o instalar WordPress y empezar a trabajar desde WordPress. Primero vamos a hacer la base de datos, entonces aquí lo que hacemos es exportar. Pero en primer lugar es crear la base de datos dentro de WebHost. Le creamos el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la contraseña. Y ya con esa base de datos creada ya la vamos a poder trabajar. Pero ahora necesitamos, digamos, las tablas que tenemos en la base original. Entonces vamos a exportar la que ya teníamos en nuestra computadora. Lo exportamos, recibimos un archivo SQL
y ese archivo SQL lo vamos a cargar dentro de la base de datos que tenemos creada en el web host. Ya con la base de datos cargada, es ya como que si copiáramos toda la base de datos que teníamos originalmente. Entonces eso se hace para que, en este caso, podíamos hasta crear la tabla de nuevo dentro del web host, porque solo es una, pero ya con grandes volúmenes de datos sí es mejor exportarlo de una vez. Ahora ya para subir la página web, tenemos que usar el File Manager en el menú principal de web host. Y aquí tendremos que eliminar los archivos que hayan, esto para que directamente nos abra nuestra página web que vayamos a subir. Ya con eso vacío, vamos a usar la conexión FTP con Filezilla para subir los datos. Aquí nos da, la misma página nos da el nombre para la conexión, el puerto, el nombre de usuario y la contraseña que ya habíamos creado. Entonces, al hacer la conexión, aquí ya está hecha la conexión. Y nada más subimos los archivos hacia el web host. Lo hacemos de este modo porque si subiéramos archivo por archivo a través de la página, tendríamos que ordenar nosotros mismos todos los archivos de la página. Y si lo subimos comprimido, cuesta mucho descomprimirlo porque tiene bastantes, o mejor dicho, tira bastantes errores a la hora de descomprimir archivos. Entonces es más fácil a través de un servidor FTP. Ya ahí en la página ya podemos ver que está creada todas las carpetas y todos los documentos ya están ahí subidos. Y si ejecutamos, por ejemplo, la página, podemos entrar y podemos rellenar el formulario, pero a la hora de enviar los datos nos va a tirar un error. Esto es porque al haber subido la página solo así, no cambiamos las credenciales de la conexión a la base de datos. Y recordemos que ahorita al subirlo al web host, cambió el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la contraseña. Entonces, lo que se puede hacer aquí, lo que nos gustó aquí bastante, es de que podemos editar directamente con doble clic en el File Manager, editar ya los documentos. Entonces, nada más editamos lo que es la conexión y colocamos el nuevo nombre de usuario, el nuevo nombre, la contraseña y el nuevo nombre de la base de datos. También cambiamos en los demás archivos esa conexión. Una consulta. Dígame. ¿Por qué en la conexión se dejó con localhost? Porque, por suerte para nosotros, el usuario, o mejor dicho, ese localhost, lo usa también este web hosting. Ah, ok, nítido, excelente. Sí. Ahora, dependiendo de qué tipo de web hosting, a ver si puede cambiar bastante ese localhost, pero en este caso, ahí sí ya varía, dependiendo cómo lo ingresemos. Eso puede variar. Ajá. Aquí por suerte estaba igual. Ya con esos cambios realizados, también hicimos unos cambios porque teníamos unos on-click, que es para redireccionar, y nos redireccionaba a archivos locales. Entonces tendríamos que cambiar a archivos ya de los que tenemos subidos en la nube. Okay. Los que ya tenemos para nuestra página. Ya con esos cambios hechos, ya se ingresan los datos en el formulario y ya los podemos ver en la misma página web. Podemos enviar otro archivo y ya también lo podemos ver ahí. Y si revisamos la base de datos de web host, ahí ya están nuestros datos subidos. Entonces ahí ya está la conexión completamente funcional. Perfecto. Ahora, justo aquí ya está la página, es prueba PHP UMG 000 webhost.com. Aquí podemos ingresar cualquier dato. Lo que ya tenemos. Voy a enviar. Se enviaron. Vemos los datos. Y aquí está el nuevo que acabamos de ingresar. Ah, excelente. Entonces ahí estaría. Muy bien, perfecto. Si suben el proyecto, se los califico de una vez en las tareas, por favor. ¿Todos colaboraron en la creación de este examen corto? ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces aquí lo voy a subir de una vez. Entonces voy a dejar de compartir y lo voy a subir de una vez. Excelente. Gracias. Entonces continuamos con quién más está en la cola quiere presentar. Solo antes de continuar con Cornelio,
Kevin Gudiel, no sé si también vas a presentar, Kevin, o tenés una Sí, duda. ingeniero. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Por momento también voy a presentar. bueno, perfecto. Entonces vamos Gracias. a continuar en la cola. Perfecto. Entonces, Cornelio, por favor, aprovechamos para poder presentar. No sé si ya ve mi pantalla, ingeniero. Creo que está cargando todavía. Ya cargó. Ok, prácticamente, permíteme. Prácticamente nuestra aplicación o el ejemplo está basado en los archivos que compartió la semana pasada, que era que lo hicimos de forma local, pero en esta vez de forma en un hosting. Nosotros utilizamos una cuenta gratuita de lo que es el Infinite Free, que nos da una cuenta de hosting gratuito para poder alojar nuestra aplicación. Creamos, ya luego cuando tenemos nuestras credenciales, iniciamos sesión en la misma página que es infinitefree.net. Ya de ahí creamos nuestro dominio. En este caso agregamos en este botón, agregamos lo que es un dominio y aquí ponemos el dominio o el nombre que queramos nosotros poder hacerlo. Luego le damos en check y aquí nos va a checar si está disponible ese dominio para poder utilizarlo. De que nos da ya el dominio que sea válido, agregamos nuestra contraseña para poder administrarlo. Luego botón crear y ya se nos habría creado el dominio. Luego ya creado el dominio, ya tendríamos aquí en la lista de nuestra cuenta. Ahora para administrar cada uno de nuestros componentes disponemos de un panel. Prácticamente aquí tenemos las credenciales, en la cual implica poder manejar la base de datos y la aplicación. Aquí tenemos el mismo panel. Aquí creamos la base de datos. Aquí dentro del panel, aquí nos redirigimos a lo que es el panel. Esto lo hace automáticamente la redirección. De aquí podemos crear la base de datos que es MySQL. La migración de MariaDB a MySQL también es compatible, casi que es lo mismo, solo que uno creo que es más de código abierto, lo que es MariaDB. Correcto. Y aquí tenemos lo que es ya creado en sí la base de datos, nos da lo que es el nombre de la base de datos, nuestro usuario de la base de datos, la contraseña, esto nos da en el panel. Aquí tenemos el nombre del host para podernos conectar. Luego desde aquí podemos acceder o desde esta ventana para poder acceder a lo que es eh, PHP para poder administrar la base de datos. Luego, estando ya en la base de datos, aquí en el apartado, en la ventana SQL, podemos colocar lo que es las sentencias SQL, o igual forma podemos importar los datos desde un archivo SQL ya creado previamente, si así lo hiciera. Aquí, como nos basamos en el ejemplo de la semana pasada, pusimos lo que son las mismas consultas, la creación de la tabla, luego el ingreso de los registros. Y aquí hacemos lo que es la conexión, utilizamos las credenciales que nos dio lo que es la página. Aquí tenemos la contraseña también. Y aquí editamos lo que es el archivo, el mismo archivo que utilizamos la semana pasada. Aquí ponemos el nombre del servidor, que es el nombre que nos dio la base de datos en la página, el usuario y la contraseña. De igual forma, el nombre de nuestra base de datos. Un momentito. Aquí veamos la parte cómo está en la parte de la conexión con el módulo del MySQLi. No sé si podemos subir un poquito, por favor, Cornelio. Justamente lo que se platicaba hace un momentito de la diferencia del servidor al cual se está haciendo referencia. Esta. Aquí donde está la parte de la conexión, específicamente donde estabas haciendo, hiciste la conexión en PHP. Bajamos un poco, por favor.
Tenías, donde estaba MySQL, estaba más abajo, indicaba la parte de donde se crea la conexión a nivel de PHP hacia la base de datos. Eso es lo que necesito ver. Y habías hecho remarcando, indicando el servidor, la base de datos, el usuario y la contraseña. Ahí está, ajá, justamente ahí, gracias. En esa parte, vean cómo cambia el nombre del servidor comparado con el grupo anterior. Acá el servidor en el cual se encuentra la base de datos dice que es un SQL 111.epizye.com. En este servidor se encuentra la base de datos. El usuario para poderse conectar, pues aquí lo está dando, la contraseña y el nombre de la base de datos a la cual se está generando acceso. Entonces, justamente esto tenemos que tener cuidado al momento de generar nuestras conexiones. Así como el grupo anterior que dijo que tuvo algunos inconvenientes para poder generar el llamado a las diferentes páginas, para eso se utilizan variables globales, donde nosotros podemos colocar el path general en el cual va a estar publicado nuestro proyecto. Y con esto, realizar este proceso de cuando se hace un redireccionamiento, a concatenar al path de la página, por ejemplo, ese path general, si estamos a nivel local, pues se le coloca solo en la variable cierta parte del URL para ir mejorando el proceso de desarrollo, ¿verdad? Perdón por la interrupción, Cornelio, continuamos, por favor. Ok, aquí tenemos lo que es la estructura del archivo para hacer la conexión y la misma consulta, que es un seleccionar la tabla estudiante. Y aquí prácticamente es el despliegue de información a través de un print. Aquí una fila, en la fila, aquí vamos a ver, tabla. Aquí está en el cabezado de las tablas, luego tenemos lo que cada uno de las filas que corresponde a nombre y apellidos. Luego abajo tenemos lo que es la publicación de la aplicación. Esto lo hacemos a través del File Manager, que nos da el mismo panel, que accedemos de dos formas, desde este botón o desde este otro botón que está más abajo de la página. Ya estando dentro de la carpeta, de igual forma disponemos de una carpeta que se llama htdocs. Esta misma carpeta utiliza lo que es el XAMPP a nivel local. Y de ahí nosotros podemos preparar nuestros archivos de forma local y luego subirlo. Ya tenemos nuestro archivo preparado, que es index.php. Esto por default index.php para que la página se cargue automáticamente. Y aquí nos da, pues, dentro de lo que es la administración de archivos, nos da la opción de subir un archivo. Y en este caso solo disponemos de un archivo que es el index.php. Dentro de ella está la conexión y la consulta a la base de datos. Y el resultado que obtenemos a través del sitio es el despliegue nomás de la información que está en nuestra base de datos. Perfecto. Este es lo que es la página, lo que nos provee nuestro hosting de forma gratuita, Infinity Free, así se llama. La ventaja que tiene yo creo que nos da un ancho de banda ilimitado, porque previamente en el proyecto anterior con WordPress utilizamos el 00 o web host. Lo que nos dio es que nos invalidó nuestra aplicación o nos eliminó por exceso uso del ancho de banda, creo. Entonces nos alteró bastante. Entonces en yo creo que sí tiene más posibilidades, un poco más de recursos, que digamos. Y aquí tenemos las credenciales para utilizar cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro sitio. Aquí está publicado lo que es la aplicación, que consta nomás de una sola página. Este es el despliegue de la información que está en la base de datos. Entonces aquí tenemos lo que es el control del panel. Y aquí disponemos de varias opciones. Aquí tenemos lo que es para manejar los archivos, el PHP MyAdmin, MySQL base de datos.
Ok. Aquí tenemos corriendo lo que es la base de datos. Aquí las credenciales que utilizamos anteriormente. Si le damos admin, nos va a cargar el PHP MyAdmin. Y aquí tenemos la tabla estudiante. La consulta solo hacemos a nivel de esta tabla. Es la misma tabla que empleamos la semana pasada. Y aquí podemos agregar más tabla. Esto sería, ingeniero. Excelente, perfecto, gracias Cornelio, muy amable. Entonces aquí vemos otro hosting, el cual también se puede utilizar para hacer las publicaciones. Varía un poquito la forma de conexión. Vi que también tienen otras funciones para la captura de errores. Perfecto. Y ese es el objetivo, digamos, de esta carrera, que nosotros tenemos que investigar un poquito más. Recuerden que por tiempo podríamos generar una especialización, pero el objetivo de la carrera es dar un brochazo sobre tecnologías que actualmente se están utilizando en el mercado. PHP es bastante utilizado, entonces aún, más que todo para hacer freelance, quien no quiera tener, bueno, freelance ahorita más que todo para trabajar hacia otros países, se tiene esa oportunidad, y recibiendo salarios competitivos, algunas veces hasta mejoran los salarios de los que ofrecen las mismas instituciones o empresas a nivel guatemalteco. Ok, Kevin, te escuchamos. Con gusto, ingeniero. Antes de Buenos días a iniciar, todos. buenos días. Antes de iniciar con Kevin, tenemos también a Edu Joel. También no sé si vas a presentarlo. ¿Tienes alguna duda puntual que te podamos apoyar de una vez, Edu? Es Eddie, ingeniero. Perdón, Eddie. Para presentar también el examen. Ok, perfecto. Muy amable. Entonces te damos el tiempecito. Ya. Ajá. De una vez voy a... Solo después de Kevin iría tu turno, Eddie. Ajá. ¿Qué, ingeniero? Sí, perfecto, Kevin. Ingeniero, fíjese que nosotros utilizamos el tema de GoDaddy. GoDaddy ya nosotros venimos, un hosting. Esto ya es pagado más que todo. Entonces, acá nosotros creamos lo que era nuestro nombre de usuario con la base de datos, le creamos el dominio y venimos a realizar todas las configuraciones. Acá en el cPanel, donde nosotros lo realizamos, ¿verdad? La diferencia con uno gratuito que tiene cosas limitadas, en cambio acá ya no. Y se creó una cuenta en FTP, ¿verdad? Una consulta, Kevin. ¿Cuál es el costo de comprar el hosting en GoDaddy? Digamos, ¿cuánto estamos invirtiendo? Si no es tanta indiscreción. Fíjese que acá no tengo el dato exacto porque lo pagó mi hermano, entonces no le pregunté cuánto salió. Este dato sí se me fue, pero sí. Digamos, perfecto. Este tipo de información, por ejemplo, GoDaddy o hay otro que se llama HostingGator, creo que se llama. Ellos tienen toda esa información publicada en su sitio y dependiendo, digamos, nosotros podemos invertir alrededor de un buen sitio aceptable para poder iniciar para un año, más o menos como 1,000 quetzales. Digamos, es lo que se puede invertir, poniéndole certificados al sitio y ya con eso podemos comenzar a trabajar. Más o menos sería la inversión. Hay sitios más baratos, obviamente, con certificados de seguridad aceptables que pueden oscilar al año entre unos 500 a 600 quetzales como parte de la inversión. Y digamos, si por grupo decidieran generar esa inversión para poder comenzar a aplicar, imagínense, son cuatro estudiantes por grupo, que es el promedio. Si fueran 1,200 quetzales, serían 400 más o menos por estudiante para poder invertir y poder comenzar a conocer un poquito más sobre el proceso de creación de aplicaciones desde un hosting. Perdón, Kevin, continuamos, por favor. No, con gusto, no hay pena. Pues acá ya nos dan lo que son los datos, ¿verdad, ingeniero? Y posteriormente a eso también se creó lo que es la base de datos.
En este caso le pusimos lo que era el nombre del usuario, sería Gudiel, ya que no me deja poner el mismo nombre porque le había puesto Kevin en lo otro, entonces le puse con mi segundo nombre. Y también el tema del dominio, que ya fue creado. Ahorita acá tenemos lo que es el tema del dominio OMG, Technology, todos estos datos ya para no entrarlo, lo coloqué en un TXT para no estarlo buscando, ¿verdad? Para hacerlo más práctico. Ya de acá ya nos generó el dominio y todo, donde tenemos la conexión, y la conexión lo hicimos por medio de Heidi, ya con las credenciales que voy a salir para que lo puedan ver. ¿Qué es Heidi SQL? Esto sirve para posteriormente entrar y conectarnos directamente de la base de datos que tenemos acá para poder trabajar esta base de datos que nosotros creamos acá, ya con las credenciales que nosotros tenemos, y nos va a almacenar directamente los datos que tenemos, ¿verdad? Así Este como software entonces es un administrador de la base de datos. Okay. Es correcto, es correcto. Acá directamente lo creamos y colocamos la IP que nos dan acá también, y colocamos el nombre del usuario, que es Gudiel, y la contraseña. Ya con esto ya nos conectamos remotamente con la base que es UMG, que fue creada. Entonces acá ya tenemos lo que es nuestra base de datos, y ya empezamos a crear lo que son las tablas, ya empezamos a crear todos los campos para poder trabajar posteriormente a eso, ¿verdad? Y también descargamos lo que es FileZilla. Esto nos permite más que todo lo que tenemos localmente, subirlo ya remotamente, como lo estaban explicando los compañeros. Entonces acá todo lo que se trabaja localmente y posteriormente lo subimos y ya lo tendríamos en nuestro dominio, siempre y cuando metamos nuestro servidor, nombre y las contraseñas, el puerto, que el puerto normalmente ya lo dan ahí, que nos habían dado el puerto 21, ¿verdad? Ya con eso nos conectamos y ya podemos trabajar directamente a la parte bueno, después de lo que trabajamos localmente, subirlo, ya lo podemos ver directamente en el dominio, que es esto. Pero para no estar subiendo a cada rato las cosas, se puede configurar por medio de un login, que este login se instala, que está acá en el administrador creo que es este. Sí, es este. Entonces acá se escribe el login que se quiere, y al momento de escribir se selecciona y se le da a instalar. Al momento de instalar ya nos crea esto de acá, le hacemos unas configuraciones. En las configuraciones venimos, metemos las credenciales nuevamente, el puerto, el nombre, la contraseña, y ya posteriormente a esto ya podemos trabajar directamente desde acá sin estarle subiendo. Ejemplo, que yo quiera borrar y guardo esto. Oh, ya nos está tirando error. Dice, no es posible subir. Retrieving contents of directory. Vamos a probar ahí. Bien, ahí está, ahora sí. Ejemplo que acá borré bienvenidos a mi página web. Entonces acá ya al refrescar ya no nos va a tirar ni, ya solo sería bienvenidos a página web. Y acá este mensaje posteriormente es que ya está conectado las configuraciones que tenemos acá arriba, donde tenemos el dominio, lo mencionamos en una variable, ¿verdad? Las credenciales de la base de datos que se creó como UMG, Gudiel, la contraseña, y pues acá ya hacemos la conexión, donde tira un mensaje que si fue conectado o no fue conectado satisfactoriamente, ¿verdad? Y ya se puede empezar a trabajar para hacer lo que uno necesite. Eso sería con la conexión directa, ¿verdad, ingeniero? Y esto es lo que hicimos normalmente en el ejercicio anterior con su persona. Y también logramos hacer uno gratuito, pero ya lo presentaron los compañeros del primer grupo, que fue lo mismo. Incluso ahí lo tiene un compañero para
poder presentar, pero ya sería la misma información que brindaron los primeros compañeros. Y aquí ya nos tira el mensaje que fue satisfactoriamente la conexión, ¿verdad? Les voy a compartir esto para que puedan entrar en cualquier momento los compañeros y que vean que ya está funcionando. Perfecto. Eso sería de momento, ingeniero, porque el CRUD creo que era dentro de 8. Sí, correcto, es para dentro de 8 días. Excelente, muy bien. ¿Estamos ahí? Muy bien, Bueno, ingeniero. entonces vamos con Eddie, por favor. Ahí está, no sé si ya se puede ver. Correcto. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, entonces voy a presentar el examen que nosotros realizamos. Para empezar, nosotros hicimos esa tabla de contenidos como para especificar lo que vamos a realizar durante todo el examen. Por ejemplo, fue la creación de la tabla, insertar la tabla, hacer las conexiones, hacer la conexión. Utilizamos dos métodos con el que ya habían realizado los compañeros, el MySQL Connect y el BDO Connect, que es una versión más actualizada del MySQL Connect. Entonces, y también nosotros agregamos el detalle del hosting, que lo tenemos acá, que ya más adelante vamos a especificar qué es. También, entonces vamos a proceder aquí. Nosotros, bueno, independientemente del servicio que se está utilizando, nosotros lo hicimos desde SQL para que ya dependiendo de la configuración o de la interfaz que tenga cada servicio de hosting, se pueda simplemente copiar y ir al MySQL, al PHPMyAdmin y copiarlo y pegarlo nada más. Entonces, por esa parte, ya como ya lo explicó el compañero anterior, de que se fue al PHPMyAdmin, insertó y todo eso. Entonces acá tenemos la instrucción de SQL, entonces esto sirve para crear la tabla. Entonces nosotros creamos una tabla estudiante que si no existe, la va a crear, creamos los campos carnet, nombre, apellido, sexo y fecha de nacimiento y declaramos que la clave primaria va a ser el carnet. También acá tenemos la instrucción para insertar la tabla, que aquí insertamos algunos datos que le pueden ver acá. También, y aquí es donde viene la instrucción de MySQL Connect. Entonces dice que es para conectarlo a la base de datos, que es una versión anterior a la conexión de MySQL. Entonces, como ya lo decían los compañeros, entonces tenemos como primer parámetro el host, que va a ser la IP o el nombre del servidor. Tenemos el usuario, la contraseña y a qué base de datos se va a necesitar conectar. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo es que se conecta. Entonces acá tenemos en este caso el localhost. Si estamos dentro del servidor va a ser el localhost. Estamos accediendo al usuario root, que por lo general no tiene contraseña, por eso se deja vacío, y a qué base de datos nos estamos conectando. Entonces acá se hizo una validación que si no hay, si hay algún error, va a mostrar esto, y si se conectó va a mostrar este error. También tenemos acá, como es siempre recomendable, cerrar la base de datos después de realizar todo el proceso. Entonces se cierra la conexión. Entonces acá tenemos la instrucción para cerrar la conexión de la base de datos. Entonces acá tenemos esto que ya lo habíamos explicado, que ya es la parte de la conexión. Esa parte que tenemos en variables el host, el username y el password. Entonces, y se hace la conexión y se guarda dentro de una variable para validarla después, como se ve acá. Entonces acá hace esto, y siempre se tiene también para esa MySQL query se necesita la conexión y el SQL que se le va a mandar. Entonces, para crear la base de datos, entonces acá se tiene la instrucción de SQL
que se le pasa por parámetro con este MySQL query, se hace la conexión que habíamos especificado anterior y se ejecuta para, si todo sale bien, se crea la base de datos, y si no, se manda un error. Y como le decíamos, de que es mejor, es bueno que se cierre la conexión después de realizar cualquier consulta. Aquí tenemos algunas otras, que es el MySQL Escape String, que es una función que incorpora PHP que se usa para escapar los datos de los caracteres especiales que se usa para consultas SQL. Entonces esto es para que se pueda limpiar los datos, ya que por ejemplo, cuando se hace una consulta de SQL, a veces hay caracteres que no los permite y por eso puede hacer que la conexión falle porque el SQL, entonces siempre es bueno también escapar los strings que se van a ingresar. También tenemos aquí otra función que se usa para hacer el ping, es decir, que se utiliza para comprobar si se puede acceder a un host en una red. Entonces, para una conexión similar al ping que se puede hacer en la terminal para verificar si hay conexión. Que tenemos otro para el fetch se utiliza para obtener las filas de la base de datos. Eso ya es en la parte para mostrar todos los datos de la base de datos en la pantalla. Entonces acá tenemos el archivo que nosotros subimos al servidor, que esto es de este HTML con algunos estilos que agregamos. En esta parte se puede ver que hicimos la conexión. En este caso fue a esta IP, este nombre de usuario, esta es la contraseña y esta es la base de datos que se va a conectar. Entonces, en este caso utilizamos MySQL para conectarnos, y esto es todo lo que explicamos arriba. Entonces, y acá se hizo el query que va a seleccionar todos los estudiantes, y como ya especificamos acá, se hace la consulta, se manda la conexión y se manda la consulta que se va a realizar. Entonces, como ya habíamos dicho, que el MySQL trae todo el arreglo convierte todo el arreglo de MySQL en un arreglo, el resultado de la tabla en un arreglo. Entonces acá ya podemos recorrer ese arreglo y mostrar todos los datos que vienen de la base de datos. Entonces acá tenemos otra opción que es el PDO Connect. Entonces dice que solo admite la base de datos MySQL, pero PDO es un método avanzado junto con MySQL que admite SQL, Oracle y Microsoft SQL Server. Dice que es seguro de las dos primeras opciones, es rápido en comparación con MySQL. Entonces esta es una versión más actualizada para hacer conexiones a la base de datos. Es similar, solo que acá se utiliza la clase PDO, que se hace una instancia. Entonces igual se pasa el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña para hacer la conexión. Entonces acá tenemos, para no ser muy largo, tenemos acá otro ejemplo que se utiliza un try catch para verificar, para validar los errores. Entonces acá se manda el servicio, el usuario, y se hace la conexión, y ya igual, y similar al MySQL, se almacena, y si todo sale bien se almacena acá, y si no, manda un error. Entonces por esa parte es lo mismo, solo es una versión mejorada del MySQL. Igual tenemos aquí un ejemplo de cómo lo realizamos, y tenemos aquí el dato del hosting. Entonces nosotros lo que hicimos fue, tenemos un ejemplo con el PDO Connect y del MySQL Connect, que es lo que decíamos de el fetch que hacía esto, es mostrar los datos para que se pueda recorrer en la vista. Entonces acá tenemos de cómo fue que creamos la base de datos. En este caso utilizamos el servicio de Hostinger para realizar la base de datos. La creamos desde el servicio que ellos tienen. Creamos un subdominio también para que, como se pueden dar cuenta, esta es un dominio que ya se está utilizando, entonces nos lo proporcionaron para crear un subdominio, y aquí puedes realizar la práctica. Este es un servicio pagado que alrededor cuesta $95 el
el primer año, y después ya aumenta. Entonces, pero esto nos lo proporcionaron, nos lo patrocinaron, entonces eso es lo que estamos utilizando. Entonces, como ya lo decían los compañeros, independientemente del servicio, va a cambiar la interfaz, pero casi siempre es lo mismo, se sube, hay interfaz para subir los archivos, para crear la base de datos y todo. Entonces acá subimos los archivos, en este caso es el PDO y el default que es la vista. Entonces acá subimos todos los archivos, tenemos acá el HTML que habíamos mencionado antes, y aquí es donde se muestra todos los datos que se ingresaron anteriormente. Entonces, eso es todo y aquí están los integrantes. Eso sería todo, ingeniero. Ok, perfecto. Podemos entrar al hosting de Hostinger. No sé si... pero yo lo muestro. Ok, perfecto. Otra vez, compañero. ¿Me indican si ya pueden ver en pantalla? Sí, ya se mira. Correcto. Pues el administrador de Hostinger es este. Acá pues nosotros podemos administrar lo que es toda la parte del host, todo lo que son correos, si queremos agregar dominios o subdominios, si queremos agregar un nuevo dominio y amarrarlo al host. Todo eso lo podemos hacer por acá. Podemos agregar servidores VPS, conexiones SSL para poder entrar desde el CMD si es que queremos, y todo el tema de facturación. Esto sí no lo vamos a mostrar. En la parte del administrador del hosting, pues nosotros tenemos distintas opciones. Tenemos un tablero WordPress, porque la página inicial de este host es un WordPress que presenta. Acá tenemos nosotros el historial del plan, la administración de emails, que es prácticamente lo mismo que les detallé. Solo una cosa acá a mencionar es de que para instalar cosas como otra nueva página de WordPress y todo eso se hace bastante rápido. Solo se dan a autoinstalar, se selecciona qué plataforma quiere, se pone su dominio y ya con eso lo corremos. Para la base de datos, esa fue la del administrador, para que podamos ver. Entonces, la que yo creé es esta que se llama UMG. Entonces voy a entrar al MySQL. Esta nos da un administrador directo de base de datos. Entonces, eso me gustó bastante de este host, por eso que lo tenemos. Y acá está la tabla que nosotros colocamos. Acá puedo yo correr queries y todo esto. Adicional a esto, cuando uno crea todo el tema de la base de datos, uno puede tener un MySQL remote. Si yo vengo acá y le doy acceso host, puedo acceder desde cualquier administrador local que tenga, siempre y cuando seteándole lo que es o el host del dominio o la IP que yo coloqué en el archivo de conexión, y la contraseña del usuario que no tengo. Pero esta es una gran ventaja porque podríamos trabajar desde local, algo que está en la nube. Y el tema de los subdominios, que ahorita los voy a mostrar. Creo que me permite, que creo que está lento mi internet. No hay problema. Entonces, acá lo único que hice fue que agregarle la palabra que yo quería antes de mi dominio, y con eso ya lo creé. Yo le coloqué UMG porque era una tarea de la UMG, y le doy crear, y con eso ya tengo su dominio. Creo una carpeta para poder ir a meter mi proyecto ahí. Y con eso me voy. El administrador de archivos tengo para cuentas FTP, para hacer copias de seguridad. Yo lo tengo programado para que sea diario. Y tengo un administrador de archivos que de igual manera ellos me lo dan. Eso es como que algo universal entre los hosts que dan como que todo esto. Pero acá está nuestra carpeta pública HTML, que es donde están todos nuestros proyectos. Yo acá tengo la página de WordPress, tengo un módulo de staging que es para pruebas. Y tengo la carpeta UMG, que es la de donde coloqué los archivos de PHP. Ok, perfecto. Algo, Rosel, para saber, inversión, ¿cuánto de inversión para poder tener un espacio en esta plataforma? Ahorita hay una promoción, sale como a 95 euros más o menos. 1000 quetzales, más o menos.
creo que el año, ajá. Ajá. Cuando yo lo compré estaba un poquito más elevado, estaba a $100 y yo compré 2 años, entonces son, ¿qué le digo yo? Como 2100 quetzales, más o La menos. inversión, excelente. Ajá. Y lo bueno de que me trae host y todo lo que es el tema de los SSLs, porque no tendría que pagar, y subdominios que tengo aproximadamente indefinidos. Entonces, es bastante bueno el host. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces ahí ya vimos otra opción para poder generar la publicación de sitios. Excelente, perfecto. Felicitaciones a los grupos que realizaron su tarea, igual a los invitados, a los compañeros. Yo sé que algunos también ya la pudieron hacer, pero por tiempo no los vamos a poder ver. Y quienes no lo han hecho, pues todavía tienen tiempo para poder subir esta tarea. Agradecer a los compañeros que ya tienen la tarea, la puedan subir y poderles ir calificando directamente esta tarea. Solo déjenme hacer algo y vamos a ver en esta reunión. Perfecto. Vamos a compartir el video de la sección de la sección A. No, sección B sería la primerita que tuvimos en la mañana. Les voy a compartir el video de la clase. Lo ven posteriormente. Y ustedes hay algunas cosas peculiares que nos pueden servir también en nuestro proceso de cómo ellos también presentaron sus diferentes trabajos para que ustedes se vayan tomando una idea. Les quiero compartir también una herramienta case para el desarrollo de aplicaciones por medio de PHP. Pero déjenme encontrar el enlace. Aquí estamos, creo yo. Creo que es esta. Solo vamos a ver si se generó la forma de... ¿Me confirman si se mira, por favor, si se logra ver la pantalla? ¿Sí? Ok. Vamos a iniciar. Esta es una herramienta que... Bueno, en este video voy a hablar acerca de una herramienta RAD llamada PHP Maker, la cual utilicé para realizar un ejercicio que se indicó en la materia temas selectos de herramientas RAD. Mi nombre es Luis Ángel Duque Adame y voy a comenzar mostrando la dirección oficial de lo que es PHP Maker, en donde procedemos a descargarlo para poder utilizarlo más adelante. Entonces pulsamos sobre descargar y nos envía otra ventana en donde nos dice los requerimientos que debemos de tener para poder utilizar esta herramienta, que es un Windows, ya sea 2008 o superior, así como PHP, la herramienta Composer y otras que son opcionales. Cabe mencionar que para poder utilizar esta herramienta debemos de tener instalado algún servidor web como XAMPP o WAMP Server. En mi caso tengo lo que es XAMPP debido a que lo utilizo en otra materia y me basé en él para poder utilizar PHP Maker. Para descargarlo nos dirigimos a la sección de la parte inferior en donde vamos a ingresar nuestro correo y al pulsar en Submit ya nos permite realizar la descarga e indicar en dónde queremos guardarlo. En mi caso yo ya lo instalé y lo tengo listo. Así que después de descargarlo simplemente proceden a seleccionar el botón siguiente o personalizarlo de acuerdo a sus preferencias. Ya teniéndolo instalado, de igual forma tienen que abrir lo que es el centro de control de XAMPP y iniciar lo que es el servicio de MySQL y el de Apache. Una vez iniciados estos servicios ya podemos utilizar lo que es PHP Maker, así que procedemos a ejecutarlo en donde lo hayamos instalado. Como aquí se observa, Apache y MySQL ya se encuentran ejecutándose y en esta ventana podemos administrarlos. Una vez que abrimos PHP Maker se nos muestra esta ventana en donde consta de 5 pasos, que son las pestañas que tenemos acá arriba. En la primera se trata de lo que es la base de datos, en la cual vamos a ingresar, viene por defecto que es MySQL,
pero si tenemos alguna otra instalada, podemos seleccionarla desplegando la pestaña. En el servidor también viene localhost, indicamos qué puerto es, el usuario, y si no tiene contraseña se deja vacío. Posterior a ello, si desplegamos la sección de bases de datos y nos aparecen todas las que tenemos, significa que la conexión ya fue exitosa. Pero de igual forma podemos pulsar en conectar, lo cual me dice que yo ya estoy conectado, que si quiero volver a hacerlo, pero surgiría algún problema. En el caso de alguien que entra por primera vez, esto aparece vacío, la parte izquierda, y al pulsar conectar nos carga todas las tablas que tengamos creadas. Cabe mencionar que deben estar previamente ya creadas. En esta parte simplemente se cargan las tablas. En mi caso yo creé lo que son una tabla de aviones, otra de bases aéreas, de pilotos, tripulantes y vuelos, ya que el problema que se me planteó fue realizar un sistema para una compañía aérea, en la cual se administrarían todos estos datos de los vuelos, y para ello se necesitan estas tablas. Una vez cargado con éxito todas estas tablas, vamos a pasar a la siguiente ventana, que es PHP. En este caso yo lo único que modifiqué fue en la parte de hasta abajo, en donde seleccioné las casillas para los formatos de reporte que yo quería generar. Todos estos son los que nos permiten. En mi caso seleccioné para CSV, HTML, Excel, Word, PDF y una impresión como para capturas de pantalla. En lo que es PDF, creo que pide lo que es una extensión. Como aquí nos muestra el mensaje, debemos ir hacia herramientas y extensiones para agregarlo. Así es que vamos a herramientas, después extensiones. Y aquí tenemos que marcar las extensiones que vayamos a necesitar. En mi caso yo no agregué ninguna, simplemente seleccioné las que se ven aquí abajo y también marcamos en qué página queremos que se visualice esta opción de generar reporte. Yo marqué las 3 para que en cualquier parte del sistema pueda ser posible generar el reporte. Después de esto pasamos a la pestaña de HTML, en donde personalizamos lo que son los colores del sistema. En la parte de abajo se muestra una vista previa y podemos cambiarle lo que son los colores. Y si tenemos experiencia en programación web, podemos pasar a la pestaña de estilos y modificar el código que se encuentra ya creado. En mi caso yo no realicé ninguna modificación de esta parte, y ya pasamos a seguridad. Ahí nos permite tener un login para nuestro sistema. Marcamos la casilla y podemos ingresar qué usuario va a estar ya predefinido y con qué contraseña. En caso de tener una tabla de usuarios, la podemos agregar marcando esta casilla, seleccionando cuál tabla es. En mi caso yo no tengo ninguna tabla para usuarios, por lo cual nada más dejé un solo usuario, que es el administrador. Y ya pasándonos a la última ventana, ahí seleccionamos la dirección en donde se va a guardar nuestro archivo, nuestro proyecto, y tenemos que seleccionar la casilla de Composer Update, la cual, como mencioné anteriormente, era uno de los requisitos para utilizar PHP Maker, por lo cual si no lo tenemos debemos de irlo a instalar. Y enseguida, para que se abra automáticamente después de generar nuestro proyecto, seleccionamos cuál es la dirección que queremos que se abra. Y ya teniendo todo esto, pulsamos sobre generar. Si todo está correcto, nos muestra las tablas que se van a generar para el sistema. Las marcamos todas y pulsamos sobre generar, lo cual comenzará con el proceso para mostrarnos el resultado final. Una vez que terminó de crearse el proceso, nos dirige hacia una página web con la dirección que pusimos para que se vea automáticamente. Y entonces pues nos aparecen del lado izquierdo lo que son una serie de pestañas de acuerdo a las tablas que creamos en nuestra base de datos. En mi caso fueron 5. Y tenemos una pestaña para cada una de las tablas para registrar los aviones, bases aéreas, pilotos, tripulantes y vuelos. En cada una de las pestañas nos va a mostrar una tabla de todos los registros que tengamos y tenemos la opción de registrar uno nuevo pulsando en el botón. Todo esto está validado, no me deja agregarlo porque tiene el asterisco rojo que indica que es obligatorio y nos va a mandar un aviso. También tenemos la opción aquí que indicamos para realizar los reportes de Word, Excel, HTML, CSV, realizar búsquedas y filtros de esas búsquedas. Solo que los filtros son personalizables, no nos indica aquí unos predefinidos, si es que indicamos el campo que vamos a buscar. Y esa búsqueda es la que se puede convertir en un filtro, pero no existe la manera en un filtro predefinido. Por lo tanto, tenemos que hacerlo manualmente. Y bueno, para realizar registro de pilotos, debe de indicar a qué base aérea pertenece, para lo cual yo implementé lo que es un desplegable, el cual me muestra en tiempo real todas las bases que ya registramos en la parte de bases aéreas, para seleccionarla y agregársela al piloto. De igual forma, el tripulante debe de tener su base a la cual pertenece.
y de igual forma implementé ese desplegable. En cuanto a los vuelos, que son los que llevan información de su origen, destino, la fecha en la que se va a realizar, la hora, cuáles son los pilotos, tripulantes y en qué avión se va a realizar. Cada uno de los registros de la tabla cuenta con estas opciones para editar, duplicar y hacer alguna búsqueda. También eliminar, seleccionando los registros que queramos eliminar, después pulsamos sobre el icono que tiene un cesto de basura. De igual forma, para registrar, implementé varios desplegables para traer información de otras tablas, en el caso para traer todos los aviones que estén en existencia, pero no carga nada porque todo va a depender del origen del vuelo. Si el origen del vuelo es en Santa Lucía, aquí vemos que nos carga información de todos los pilotos, tripulantes y aviones que pertenecen a ese origen de vuelo, ya que no podemos agregar algún tripulante o avión que sea de alguna base aérea diferente. Por lo cual, si cargamos el origen de vuelo en Santa Lucía, nos va a traer los tripulantes que son de esa base aérea. De igual forma, los pilotos y los aviones. Si vemos, en aviones está el Boeing 747 y el Boeing 777 que pertenece a Santa Lucía. Si vamos a los aviones, veremos que ahí se encuentran los registros. Y como vemos, el Boeing 747 es de Santa Lucía y también el 777. De igual forma, el piloto que pertenece a Santa Lucía lo podemos observar en la tabla y es el que tiene el código número 1. Así como sus tripulantes, que se nos desplegaron solamente los de Santa Lucía, que eran 2, el cual es el registro número 5 y el 1. De esta manera podemos validar que no se agreguen personales que sean de una base aérea diferente a de donde va a surgir el vuelo. De igual forma, para la fecha, se realiza en este formato, seleccionando el mes, el año y el día. El destino, de igual forma, es un desplegable de las bases. Y de esta manera es como funciona este sistema. Por último, vamos a realizar lo que es una generación de un reporte, el cual simplemente seleccionamos en qué formato lo queremos, nos lo genera y al abrirlo vamos a observar cómo se encuentra esta tabla que vemos en pantalla, pero ahora en un documento de Word. Mientras cargue el documento voy a explicar cómo fue que realicé los desplegables con la información de las otras tablas, lo cual lo hacemos seleccionando lo que es la base de datos, desplegamos las tablas, nos vamos al campo que querramos que se traiga desde otra tabla, por ejemplo, en los aviones para agregar su base, nos vamos a la parte en donde dice base avión, vemos que es de tipo select, le indicamos que queremos que haga una búsqueda en otra tabla, e indicamos de qué tabla es de la que va a ir a traer la información. En este caso, como vamos a agregarle la base aérea a nuestro avión, va a ir a buscar información de las bases aéreas y nos va a traer el nombre de la base. En este campo seleccionamos qué dato queremos que se visualice, en este caso el nombre de la base. Y de esta manera es como se realizan los desplegables. De igual forma, para los pilotos y tripulantes, se cambia aquí el formato, que es un select. Marcamos la casilla para que haga búsquedas a otra tabla, indicamos a qué tabla y en qué campo, y también marcamos lo que es una múltiple selección con esta casilla, ya que pilotos y tripulantes suelen ser más de uno en cada uno de los vuelos. Y vemos cómo se generó aquí el reporte con la tabla que seleccionamos, que fue toda la tabla completa, pero de igual forma podemos generar solo de ciertos registros, si marcamos en la casilla correspondiente. Esto sería todo del sistema creado con PHP Maker sobre la compañía aérea La Tigrita. Bueno, vimos entonces una herramienta Case, la cual nos puede agilizar nuestro proceso de desarrollo. Claro, aquí está muy breve la creación de los diferentes CRUDs. Se pueden realizar CRUDs también a nivel de maestro detalle. Esto requiere cierta configuración para poder presentar proyectos. Si ustedes se dan cuenta, solo se requiere un poquito dedicarle tiempo a la base de datos para poder cubrir los diferentes procesos que requiera el sistema. Pueden utilizar esta herramienta o alguna otra herramienta para poderla trabajar en la entrega del proyecto de la próxima semana. No sé si hay alguna duda sobre el proyecto para la próxima semana. Solo Inge, disculpe,
No sé si me escucha. Sí, correcto, te escucho. No sé si va a subir los requerimientos a la página Fíjate que los requerimientos ya no me da tiempo de poderlos escribir, pero he estado haciendo algunos apuntes, se los voy a compartir. Muy bien, ingeniero, gracias, porque sí está algo, algo Ok, difícil de entender. muy bien. Y la parte de... Vamos a ver si se logra ver. ¿Me indican, por favor, si ya se puede ver? Sí, perfecto. Entonces lo que vamos a necesitar es, en el proyecto PHP, crear el CRUD para dos tablas que tengan relación maestro-detalle, como por ejemplo factura y detalle de factura. Esa sería a nivel de relaciones en la base de datos, eso debería de quedar como por ejemplo, vamos a regresar a parte de factura. No, ahora se me fue mucho. Sería por ejemplo factura. Una factura puede tener muchos detalles. Sería la lógica. Y entonces la lógica sobre la construcción debería ser la siguiente. Factura y detalle de factura. Al momento que nosotros consideremos la creación de la página, que esto va a depender cómo nosotros podamos establecer digamos que esta puede ser nuestra página y poder tener la redistribución en un momento dado. Vamos a ver si podemos modificarla. Creo que aquí no va a dejar modificar. Vamos a ver un nuevo cuadro. Pudiese tener, por ejemplo, acá. La lógica sería tener la página que vamos a diseñar bajo este concepto. Acá poder tener los diferentes, la barra de herramientas para poder establecer, agregar, modificar, eliminar y poder realizar consultas de, por ejemplo, de la factura. Y sobre esa misma página llevar el control también del detalle de factura. Y en un momento dado donde nosotros podamos ver toda la información que se esté generando de esta factura en particular. Y esto es lo que se estaría trabajando como parte del proyecto. No sé si esto les ayuda a entender lo que se está solicitando para este proyecto en particular. Básicamente se trabaja sobre una página solamente. Una sola página debería de llevar el control de estas dos tablas. Ajá. Ok. Esa sería Claro, y ustedes en su momento podrían, digamos, si esta es la factura, yo puedo ver, agregar algún gráfico que me ayude a entender la distribución, por ejemplo, de los diferentes productos que llevo. Eso sería un adicional para poder ver el tema de innovación en el proyecto del sistema de información que ustedes podrían llegar a construir con PHP. Como digo, todo es... Ingeniero, podría ser, por ejemplo, una tabla de facturas y cada fila incorporado un botón que al momento de pinchar el botón que muestre el detalle de dicha fila. ¿Podría ser? ¿O de por sí hay que cargar las dos tablas en la misma página? No, las dos tablas deben estar en la misma página. Esa sería la lógica. Ah, ok. Ajá, sí, sí.
No sé si alguien más. ¿Se entiende lo que se va a entregar la próxima semana? Inge, solo una pregunta. Sí, Fíjese que nosotros lo queríamos hacer tal vez un poquito más complejo, no sé si se puede. claro, Por... claro. Lo mínimo sería esto para poder recibir. Ajá. Muy bien. Entonces, solo eso era. Gracias. Perfecto. Claro, alguien podría tener diferentes procesos, ¿verdad? Digamos, iniciar un login, luego pasando el login, pues el proceso donde esté el establecimiento, pues no sé si podría generarse el menú cuando se escoge a la opción número 1, por ejemplo, poder llegar, que podría ser control de facturas, que podría ser este proceso, el número 1, y poder reflejar a este punto. Por ejemplo, allá sería un poquito más formal la aplicación que se estaría entregando. No sé si... ¿Sí? La asistencia yo creo que ya está habilitada, solo déjame confirmar. Asistencia para la sección A. No está habilitada. Gracias por el recordatorio. Eso sería lo que tendríamos que veríamos la próxima semana. Igual sería máximo 10 minutos por grupo para mostrar. Recuérdense que lo de factura y detalle y factura es solo un ejemplo, ¿sí? Nosotros podemos tener curso, estudiante, por ejemplo. ¿Sí? O tener una tabla que se llama curso estudiante. Y aquí poder tener lo que es estudiante. Que sería esa lógica, ¿verdad? De ustedes dependerá que lo que necesito es ver, por ejemplo, si yo consulto por estudiante, ver todos los cursos que tiene asignados. Esa sería la lógica para el proyecto de la próxima semana. ¿Dudas? Ingeniero, buenos días, disculpe. Sí, buenos días. ¿Cuál sería el tema de la asistencia el día de hoy? Examen corto, número 2. Sí, examen corto número 2, ajá, puede ser la asistencia. Gracias, El tema de ingeniero. asistencia, ajá. Si no hay dudas. En la parte del... no está compartiendo completamente en la parte del... Vamos a dejar esta segunda... de los módulos, ya está publicado el módulo de una conexión desde Node.js hacia la base de datos MySQL para que ustedes lo puedan consultar. Entonces están los diferentes pasos para poderlo trabajar. Instalar Node.js, configurar variables de entorno, modificar variables de entorno. Y aquí se reinicia el equipo. Prueba de Node.js con un pequeño programa desde Visual Code. Agregar una carpeta a Visual Code, prueba de consola desde Visual Code para verificar el funcionamiento de Node.js. Y luego está el proceso de Node.js y MySQL. Instalar el módulo de MySQL, instalar el módulo de Nodemon sería, y luego la inicialización del proyecto. Aquí está el proceso para poder instalarlo. Modificar las variables de entorno sobre el sistema operativo para que pueda reconocer la ejecución de los comandos asociados a Node.js. Luego está agregar una carpeta. Esta carpeta se llamó prueba.
y poder ejecutar un programa en Java. Aquí en la parte de abajo ustedes pueden ver el tema de la terminal, donde podemos ejecutar los comandos. Aquí está Node-V para ver la versión que tenemos instalada. Esto ya significa que ya Node está funcionando. Luego de ejecutar el primer programa, en la carpeta prueba se crea el programa test.js, generamos la declaración de variables, imprimimos a consola y ejecutamos Node, el nombre del archivo que nosotros queremos ejecutar para poder realizar. Aquí lo que debería presentarse son los valores asociados a las variables que hemos declarado. Y luego ya viene el proceso de conectarse a Node.js y MySQL. En este caso, por ejemplo, tenemos para inicializar el proyecto, se creó una carpeta, siempre dice MySQL. Se inicia el proyecto con npm init para poder configurar datos generales del proyecto. El nombre del paquete será MySQL, la descripción, conexión a MySQL, cuál va a ser el archivo principal o el punto de entrada hacia este paquete, que sería appjs, y luego qué repositorio tendríamos en Git. Esto lo vamos a ver. Al momento que les pregunte, le damos desde test command, enter, 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 y nos va a generar este archivo de configuración, donde esté el nombre del proyecto, la versión, la conexión, el punto de inicio del proyecto y los temas sobre las configuración, los errores que se deberían de presentar para poder finalizar y la configuración de este primer proyecto desde Visual Code. Luego tendríamos que instalar el módulo de MySQL por medio del siguiente comando, npm y MySQL, que sería la parte de la instalación. Luego instalamos el módulo de NodeMon. Para poderlo instalar, npm install --save-dev node-daemon. Este módulo nos permite ver de forma inmediata todos los cambios que se vayan generando en los archivos al momento de grabar. Va mostrando inmediatamente digamos, la ejecución partiendo del archivo principal. En este caso sería app.js. Es necesario realizar algunas modificaciones en este archivo JSON, que es package.json. Esas dos líneas que aparecen marcadas, que serían la 8 y la 9. Es necesario agregarlas para poder ejecutar, en este caso particular, la parte de dev, que es lo que está, para poder ejecutar el NodeMon específicamente y poder tenerlo activo mientras que nosotros estemos trabajando. Sobre la prueba de conexión, estos serían los comandos que deberíamos utilizar. La creación de la conexión, luego abrir la conexión y cerrar la conexión. Si todo es correcto, al momento de ejecutar ese archivo, el app.js, sería node app.js, y nos va a decir si se pudo establecer la conexión o no. Nótese que para esta conexión estamos utilizando MySQL, según la base de datos que vimos en el ejercicio de la semana anterior. Es la base de datos test, root, que es el usuario, no tiene clave, en teoría, la base de datos cuando muy la acabamos de instalar. Y luego procedemos a la obtención de información directamente desde la base de datos. Hacemos referencia al módulo que ya instalamos de MySQL, generamos la conexión nuevamente, pues verificamos el proceso de conexión si hubo o no error, y luego realizamos las operaciones dentro de la base de datos. En este caso solo generamos un select de todo lo que tenga esta base de datos. Aquí se genera esta función anónima donde se pasa el error de la base de datos, donde se van a estar obteniendo
la agrupación de datos y la parte de los fields, que serían los campos, que en un momento dado se pueden llegar a manejar. Y solo vamos a partir del uso del results, donde se genera el ciclo para poder, la parte de results se va a cargar de forma individual a la variable element. Cada uno de los elementos que se hayan obtenido de la parte del result de esta consulta generada y irlos mostrando directamente a consola. Esto es todo lo que va a hacer. Y luego cerramos la conexión. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte pues se mantiene la lógica del algoritmo que vimos la semana anterior, establecer el servidor al cual nos vamos a conectar, la base de datos, asignar el usuario, verificar la conexión, abrir la conexión y luego a realizar operaciones en la base de datos. Cuando se finaliza, cerrar la conexión. Está este video que utilizan otros módulos para poder obtener la información. Esto es un poquito más rudimentario. Hoy hay diferentes módulos que permiten realizar este proceso mucho más rápido. E evitar, por ejemplo, el SQL inject, que en un momento dado nosotros nos podría llegar a generar si obtenemos los datos directamente desde pantalla y pasarlos directamente a la base de datos. Entonces, sobre este video vamos a tener que realizar un manual también, un manual o un documento donde explique cómo se genera el proceso de obtención de datos utilizando los módulos que se mencionan en este video en particular, que es MySQL y SQL, creo que es la otra, el otro módulo, solo déjenme confirmar. Y aquí es SQL es el módulo, es Node.js, MySQL y SQL. Es los módulos que deberíamos de instalar para poder cumplir con este. Y luego, ya con esto, poder pensar en otros frameworks asociados a JS para podernos comunicar con la base de datos. El siguiente proyecto sería utilizar JavaScript para conexión a nivel de la base de datos y poder generar un CRUD también asociado podríamos utilizar el mismo proyecto del cual van a entregar la próxima semana, la misma estructura, un maestro detalle con el cual ustedes estén trabajando y poder no generar más un esfuerzo adicional, simplemente dedicarnos a la parte de programación. ¿Se entiende sobre esta? ¿Qué hay que hacer para esta otra práctica? Y lo contenido en la diapositiva. Voy a asumir que todo quedó claro. Ingeniero. ¿Sí? Este nodo de JS MySQL, se entrega al mismo tiempo que el CRUD del MySQL PHP. No, ese se entrega el 17 de septiembre. Ah, ok. Una semana después. Una semana después, correcto. Okay. Y a la semana siguiente se entrega el CRUD con JavaScript. Ajá. ¿Sí? Inge, de esto se entrega la conexión el 17. Se entrega la conexión el día 17. Ajá, este ejercicio en particular el día 17, según la explicación del video, ¿verdad, Kevin? Muy bien. ¿Sí? De acuerdo. Gracias. No sé si hay más dudas. Bueno, como parte del
la información dentro de los módulos, hay un laboratorio que también tenemos que entregar y este lo vamos a entregar en esta semana que viene. Es el ex laboratorio, aquí no está publicado todavía. Vamos a agregar laboratorio 2, creo que es. Por favor, ¿y este laboratorio en qué consiste? Pero dice, realizar comparativa entre el código generado por una herramienta case y el proceso tradicional de generación de código para un lenguaje determinado. Por ejemplo, PHP y la herramienta PHP Maker. Lo que necesito es que ustedes evalúen el código que se genera por medio de herramientas case. O, sí, en ese caso puede ser una herramienta case. Y entonces no debería ser más de una hoja la que se presente con los comentarios que ustedes digan, ventajas o desventajas según lo que ustedes quieran dar a conocer en esa comparativa que se les está solicitando. Recuérdense que para hacer comparativas nosotros podemos tener ventajas y desventajas, una descripción de los elementos que vamos a generar, el lenguaje sobre el cual vamos a trabajar. Para presentar esta comparativa. No debería ser tan extensa la parte de la comparativa sobre estas herramientas. Aquí lo vamos a dejar sobre esta porque estamos mencionando PHP. Lo voy a subir a esta sección de y esta se entrega el 8 de julio. Esa comparativa, por favor, como parte del laboratorio. ¿Dudas? Inge, perdone, yo escuché 8 de julio, ¿no? No, perdón. 8 de julio dice acá. Sí está, tendría que ser 8 de septiembre, perdón. Entonces, sí, Cornelio. ¿O quién? Cancelar, vamos a ver. Editar. Yo creo que este está. No me quedó muy clara esa tarea, Inge. ¿Quién me consulta? Kevin. ¿Sí? Ok, Kevin. Esta tarea consiste en que generes comentarios sobre el código que se genera con herramientas case. Y esa herramienta case nosotros lo investigamos. Puede ser cualquier herramienta case para cualquier lenguaje de programación. Ah, muy bien. Entonces eso se entrega en archivo Word. Todos los archivos, todas las tareas que vamos a entregar son archivos de Word, por favor. Ok, gracias. ¿Sí? Hay ciertos comentarios que son muchas tareas. Dice. Eso significaría que no todos los miembros del grupo están trabajando. Están haciendo, están sumando esfuerzos para poder generar y llegar a los objetivos sobre lo que estén trabajando. Vamos a ver cuadro comparativo. Busquemos para que se tomen una idea. Ingeniero, disculpe, esto es para este jueves. Este jueves, correcto. Ajá. Ah, ok. Sí, por ejemplo, un cuadro comparativo puede ser objetivo. Cuadro comparativo, busquemos de ventajas y desventajas. Disculpe, Inge. ¿Sí? Solo con una pregunta. Mencionó muchas fechas que me confundí. Ok. Y en la plataforma solo me aparecen 2 tareas. Vamos a ver. Esta la acabamos de cambiar. El laboratorio 2, tareas para entregar en este momento. Tenemos laboratorio 2 y examen corto 3. Bueno, examen corto 2 y examen corto 3. Este examen corto 2 vence hoy, que es la conexión hacia un hosting desde PHP. Ahí estamos todos claros.
Si no es sí, perfecto. Bueno, el examen corto 3, que es con conexión por medio de JavaScript hacia una base de datos. Esta es para el 17 de septiembre. ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Y tenemos la parte del laboratorio 2, que es para el 8 de septiembre, que es hacer una comparativa entre el código que se genera con una herramienta Case con un código que tradicionalmente podemos llegar a generar nosotros, conociendo realmente cada una de las instrucciones en términos generales que va a contener el programa que esté desarrollado a la medida, por ejemplo. Entonces hablábamos sobre esto último, sobre un cuadro comparativo donde podríamos tener ventajas y desventajas, o según las herramientas que nosotros tengamos y poder tener definición y características según el cuadro comparativo que nosotros queramos realizar. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, ahora sí, todo más claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más que tenga dudas sobre las tareas a trabajar? Solo la herramienta Case, ¿contra quién lo comparamos? Dijo, hija. Por ejemplo, si yo, la herramienta Case podría ser en un momento dado un framework. Hay algunos frameworks que nos generan automáticamente código o estructuras de carpetas. Entonces, bajo este concepto, poder establecer esta herramienta. Aquí estamos mencionando en PHP la herramienta PHP Maker. En el video que nosotros pudimos observar, solo se presentó la funcionalidad y todo pareciera así aceptable en cuanto a poder generar CRUDs bastante rápidos. Pero si yo hago un cambio, por ejemplo, quiero cierta funcionalidad muy particular con estos dentro de la pantalla que me generó la herramienta Case, ¿qué tan fácil puede llegar a ser entender el código que se está generando? ¿Qué tan fácil puede ser hacer una modificación? Comparado, por ejemplo, con algunas, con un proceso que nosotros hayamos generado de forma tradicional, la creación de la página para insertar, para modificar, para eliminar. ¿Cuál de los dos métodos puede ser más beneficioso? Claro, ambos tienen sus ventajas y desventajas, ¿verdad? No sé si me explico ahí, Kevin. Sí, ¿Sí? Entonces, las herramientas Case tienen sus ventajas, así como sus desventajas. Y existen herramientas Case para diferentes paradigmas de programación. Llámese, por ejemplo, para SP, existe la SP Maker también, para poder presentar los proyectos. Muy bien, gracias, Inge. ¿Estamos? Sí, Inge, ahí estamos. Perfecto. En este caso, por ejemplo, a como vamos, en términos generales, estamos en esta área. La parte Netcore, vamos a ver si hacemos todavía una práctica, que sería, bueno, presentamos esto, el Node.js, que sería el 17. La parte Node JavaScript es algo que se están solicitando bastante en las diferentes empresas, uso de frameworks de JavaScript, y es importante que nosotros aprendamos un framework en particular. Para la parte de la unidad 4, ustedes ya llevaron bases de datos. ¿Sí? Ya sacaron bases de datos 2. Esa es la lógica. O yo esperaría que la mayoría ya haya generado este proceso. Ya ha pasado por este proceso. Y el objetivo sería que vamos a hacer una comparación, y en este caso esto sería para finales de septiembre. Me van ustedes a colaborar en presentar, por ejemplo, un proyecto a nivel de base de datos
en MySQL y si ese proyecto en mismo MySQL es posible pasarlo a el concepto de no SQL o non-SQL. Lo mismo para MySQL Server, para Postgres, Oracle, MariaDB, SQLite. Con esas bases de datos que hoy en día, Firebase, creo que también hay otra base de datos. Entonces hay como 10 bases de datos y ver de qué forma nosotros podemos pasar la estructura de un proyecto tradicional a una estructura no SQL. Y eso vamos a dejarlo como unidad, como como presentaciones. No debería ser más de 10 minutos. Esperemos que podamos obtener este proceso en poderlo sacar por lo menos en un sábado. El objetivo podría ser igual tablas con relación maestro-detalle, y si esas tablas es posible construirlas en lo que es en la misma base de datos bajo el concepto de no SQL. ¿O qué base de datos? Si no es posible con MySQL, por ejemplo, una de las que sí maneja este concepto es MongoDB. ¿Cómo debería ser ese proceso de transformación de las tablas en MySQL a la tabla que sí, o a la base de datos que sí lleve el concepto de no SQL? Esa sería la lógica para la presentación, y en lo cual yo les voy a estar solicitando su apoyo. Y esa va a ser exposiciones por grupo. Igual, bajo este concepto del non-SQL, poder trabajar, por ejemplo, la parte de un CRUD asociado a un lenguaje tipo servidor que ustedes consideren el más adecuado para poder trabajar en la base o en la nueva estructura non-SQL. Sí tengo una pregunta por ahí. No sé quién es el que levantó la mano. Miguel. Buen día, ingeniero. Buen día, Miguel. Disculpe una consulta. Acá ¿nos va a enseñar a hacer eso o nos va a dar las prácticas? Eso ustedes lo tienen que investigar, Miguel. Ok, gracias. Sí, Miguel. Ajá. Lo podemos, digamos, si no lo llegamos a implementar, se nos hace muy costoso el manejar estos conceptos, lo podríamos manejar solo a nivel teórico. Pero, a lo que voy, hoy en día tenemos tanta información que podemos obtener y generar ese proceso de forma rápida, pero va a depender que ustedes comiencen a investigar desde ya. Estamos, esto, como les digo, lo estaríamos manejando, o sea, del 17, quizás para finales de septiembre vamos a estar trabajando lo de Netcore, o alguna práctica con un lenguaje de .NET. Final de septiembre. Esto debería ser para la primera semana de octubre. Para mediados de octubre estaríamos trabajando la parte de JavaScript. Esto sería un framework de JavaScript para poder crear una aplicación móvil a finales de a principios de octubre, y a mediados de octubre estaremos trabajando la parte de la unidad 6, arquitectura web, la parte del servicios cloud, el serverless o WASP y prácticas de seguridad. Esto es un estándar, y herramientas de prácticas de vulnerabilidades orientados a la parte de seguridad de sistemas de información. ¿Sí? No sé si hay dudas. No, claro que sí. Y el objetivo, digamos, es que la parte de ingeniería es de que o somos muy orgullosos y no preguntamos, o somos muy apenados y no preguntamos tampoco. Yo no sé qué tanto ustedes consultan foros.
Y la mayoría de inconvenientes que nosotros tenemos a nivel de desarrollo, a otras personas ya le han pasado y han presentado su pregunta en comunidades que se dedican exclusivamente al manejo de la herramienta, y hay gente siempre dispuesta a poder ayudar y presentan la forma en que se puede resolver el posible caso. No siempre se llega a la primera, con la primera opinión. Algunas veces no siempre se llega a resolver el problema que uno tiene. Muchas veces hay que leer varios foros. Entonces, yo les invito a que dentro del curso, no sé si ustedes tienen la oportunidad de crear foros de forma independiente, o en mi caso sí puedo crear los foros. Si ustedes me dicen que creemos un espacio para un foro, pero el objetivo es de que realmente en otros semestres he creado foros, y la verdad que si no se les obliga a participar, no hay esa motivación de poder compartir conocimiento o ayudar a los compañeros dentro del curso. Entonces, sí les voy a solicitar que por favor escuchar opiniones. En un momento dado me pueden escribir si consideran que se cree el foro, o realmente va a ser algo que no va a tener mayor impacto en el proceso educativo. Pero sería bueno que entre nosotros mismos nos podamos plantear, igual dentro de Teams, en los diferentes equipos. En el equipo podemos presentar la duda y posiblemente alguien la lea, sabe cómo resolverlo, nos puede ayudar también. Ahí puede ser otra fuente para poder trabajar el tema de algún inconveniente que tengamos, alguna duda que tengamos. Entonces, acostumbrémonos a plantear los grupos son de cuatro personas. Entonces, 4 mentes son más hábiles que una. Y como digo, si es que alguien se pueda quejar por tareas o por esos ejercicios que se han dejado no han tenido complejidad comparado con otras que hemos dejado en otros semestres. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Hemos estado revisando proyectos de tesis y la verdad dejan mucho que desear cuando plantean aplicaciones. Es necesario que cuando planteen aplicaciones no solo tengan el proceso así muy simple de crear, por ejemplo, llevar control de pagos de un condominio. ¿Y quiénes son los condóminos que van atrasados con sus cuotas? No, necesitamos también ver bitácoras sobre la seguridad del sistema que estamos planteando. Que existan bitácoras sobre los procesos principales, bitácoras sobre las principales funciones más usadas en el sistema. Y hoy con las herramientas los diferentes frameworks, crear aplicaciones, no esperaría que presenten algo. Bueno, aquí ya presento el listado de los condóminos que van atrasados, los que están al día, el historial de los condóminos, porque eso se puede construir de forma rapidísima. Para una tesis, la verdad que si no se vota aquí en el centro, la van a votar en la central. No marca diferencia, no marcaría una diferencia de parte de profesionales que se están formando por parte de la universidad. Entonces sí tienen que ser más exigentes con ustedes mismos en la entrega de sus tesis y las aplicaciones que ustedes van a estar entregando. Entonces eso es como parte de las observaciones sobre las personas que han entregado tesis y he tenido la oportunidad de estar revisando. Y no solo es para este año, sino de años anteriores también, y se les hace la misma observación. Entonces, ustedes que todavía, no sé si están haciendo tesis, si tienen la oportunidad todavía de enriquecer ese documento, esa aplicación que están haciendo, pues es necesario que la puedan realizar, y qué mejor aplicando tecnologías de punta. Lo más triste es de que el estudiante se está quedando solo con lo que ve en clases y no está generando proceso de investigación fuera de. Posiblemente como les digo, hay muchas variables. El estudiante de Mariano, pues una gran cantidad trabaja y posiblemente por sus jornadas arduas no tenga ese tiempo de investigación.
pero la parte de esta carrera, lo bonito es de que la tecnología cambia de forma exponencial, podríamos ver estos cambios, y entonces nosotros tenemos que ir a especializarnos en un área en particular e ir o tratar de ir lo más apegado a los cambios tecnológicos que se están generando. Las bases o generalidades son las que vemos en los diferentes cursos. Igual ustedes, por ejemplo, en redes no van a pedirle, salvo si el ingeniero tiene alguna especialización en equipos Cisco, por ejemplo, les va a enseñar el proceso de configuración de un firewall muy particular o de un switch muy particular, cómo generar el ruteo, pero esa configuración posiblemente para la nueva versión que parte se utilice y parte haya cambiado, porque tenga muchos más comandos para poderlos ir manejando. Entonces, de ustedes dependerá qué tanto quieran ahondar en las diferentes áreas y especializaciones que existen a nivel tecnológico. ¿Dudas? ¿O creamos otra tareita? Les agregamos otra tarea. Con esos están bien. ¿Seguros? Entonces, por favor, si alguna vez caen conmigo para revisión de tesis, necesito que sí me impresionen con las aplicaciones que van a entregar. Esa sería el resumen sobre el tema de tesis. Ajá. Todavía está la opción de no hacer tesis por maestría, no sabe eso. Lo que pasa es que hay curso de tesis. Pero, o sea, aparte de llevarlo, pues, si tiene que uno que aprobar la tesis completa en la capital y todo ese proceso, o si puede hacer el proceso de maestría. No. La parte de la maestría sí está habilitada. Sí, es un año de maestría para poder votar la tesis. Sí está esa opción, pero digamos para poder pasar el curso de seminario de tesis, creo que se llama el curso. Proyecto de graduación. Proyecto de graduación. Entonces, si alguien piensa hacer una aplicación, por favor, que sea impresionante, que sea considerada aceptable, porque es un año más o menos lo que se maneja, y desde ya, o desde un año antes, deberíamos de comenzar a pensar en el tema que nosotros vamos a plantear como tesis. ¿Por qué la tesis? Digamos, porque se ahorran ustedes 2 años más de estudio. A nivel económico es una inversión también un tanto fuerte. Sí, porque ya las mensualidades, ahí son mensualidades un poquito más altas que la licenciatura. Y al final creo que también los orientan que tienen que presentar al final, según la maestría, una tesis también. Entonces, ya sea en la maestría o en la licenciatura, tienen de presentar su tesis. Y otra duda así rápido. Como la vez pasada nos cambiaron la fecha de parciales, no sé si usted tendrá visibilidad de cuál va a ser la fecha del segundo parcial para tenerlo en cuenta. Fíjate que eso preguntaron en un grupo de catedráticos. Déjenme ver y yo les confirmo, les envío un correíto. Y se está presentando su pantalla. Sí, ay, perdón. Gracias. Vamos a detenerlo, no va a ser que me hayan enviado algo ahí no adecuado. Gracias, Hugo. Muy amable. Entonces, para que ustedes déjenme ver si ya respondieron en el grupo de catedráticos, cualquiera de las fechas que coincidan con una de las tareas, pues la podemos mover un par de días, ¿verdad? Para que no se les sature la tarea con la entrega determinada con el examen. Entonces podemos llegar a un acuerdo desde ya. Miguel, no sé si hay dudas todavía. ¿Puedes levantar la mano, Miguel? No, ingeniero, se me olvidó bajarla. No ok, se preocupe, gracias. Si no hay más dudas.
Ingeniero, una consulta, eso de lo que dijo, aunque uno lleve la maestría, siempre tiene que presentar la tesis, eso se manda para revisión, nada más, o cómo estaría ese caso. No, ahí es un nuevo tema, porque digamos, dependiendo de la maestría que sigas, el tema pues debería ser muy específico, orientado a la especialización que vas a obtener. Creo que la tesis ahí sí es guiada. Digamos, quiero hacer, digamos, vas a llevar sobre base de datos, digamos. Entonces, digamos, se me ocurre que el tema sería transformación de datos relacionales a base de datos no SQL. Entonces, a lo largo de los 2 años, desde el primer año te buscan un tema, eso otra vez se va, no sé si a cada dos trimestres un curso relacionado a la tesis, o es a cada trimestre. Por ahí va la lógica, donde vas construyendo trimestre a trimestre tu documento final, y al final pues te lo revisan, y si está todo bien, pues entonces ya te puedes graduar de la maestría. Pero muy pocos he escuchado de que les reboten ese documento final o el informe final de maestría, que es como la tesis. Muy bien, ingeniero, gracias. Sí. Entonces, es la otra opción. La licenciatura se vuelve ya no de 5 años, sino que se vuelve de 7. Es tiempo y es inversión en un momento dado. Pero igual, si tienen la posibilidad, hay muy buenas opciones de maestrías en las diferentes universidades, tanto como Mariano también tiene muy buenas maestrías o especializaciones para poder continuar. Creo que si uno quiere quitar tesis y una maestría, no necesariamente tiene que ser la maestría, estudiarla en la Mariano Gálvez. Perdón, Milton, fíjate, no mucho te escuché, pero te escuché entrecortado, y lo que logré entender, me corregís con un sí o no, es que si es obligatorio llevar la maestría en Mariano Gálvez, no sé si por ahí va. Sí, así es, ingeniero. De preferencia, sí. Porque no todas las universidades te aceptan con cierre de pensum para poder llevar la maestría. Ajá, no todas las y por ejemplo, para poderte graduar, antes se podía uno graduar con digamos una maestría en educación superior, que estaba muy relacionado con el área de pedagogía. Luego dijeron no, para la ingeniería en sistemas en particular, estas son las maestrías con las cuales se puede graduar un estudiante a nivel de licenciatura. Entre ellas estaba el NBA, bases de datos, banca digital, creo que se llama una de ellas, seguridad informática. Son como 3 o 4 maestrías las cuales permiten generar ese proceso de graduación. Gracias, ingeniero. Muy bien. Vamos a detener la grabación. Algunas universidades privadas creo que sí permiten llevar maestría solo con el cierre, pero se vuelve algo engorroso para, digamos, me voy a la rural a sacar una maestría, y muchos han hecho eso, y lo que hacen es cambiarse de universidad prácticamente. Cierran en cualquier universidad y la graduación la terminan en otra. Esa es algunos que hacen eso, pero he platicado con algunas personas que han hecho eso y dicen que sí ven la diferencia en el proceso. Algunos temas muy informales que universidades nuevas que no tienen sus procesos bien definidos, y eso hace un poquito tardado el proceso de graduación. Pero sin embargo creo que sí es posible. Y eso iba relacionado, creo, con la pregunta que me hicieron hace un momento, si era obligatorio. Si es en Mariano, lo ideal sería terminar la maestría en Mariano. Es algo que se quieran cambiar de universidad para poder finalizar ese proceso, pero ahí es un gasto extra porque hay que hacer pagos de equivalencias hacia la otra universidad y luego continuar con el pago de la maestría también. La inversión es de analizarla, básicamente de analizar su proceso
para poder culminar. La maestría es un poquito de solo tener paciencia y con las diferentes tareas, porque si se quejan ahorita a nivel de la licenciatura, la maestría es un poquito más complejo por el tema de tareas. Ahí es un poquito más cargado a nivel de tareas. Pero no hay nada que con voluntad se logre llegar a hacer. Ok, señores, me pasé unos minutitos más. Si no hay más dudas, entonces nos vemos la próxima semana. No es ninguna, yo lo que les estoy transmitiendo son comentarios de estudiantes quienes dicen, no, está complejo, pero sin embargo es interesante todo lo que aprenden. Ahorita estoy trabajando con compañeros que están llevando maestrías en finanzas y cómo los sistemas, ellos siendo de sistemas, lo están afinando en el área de finanzas. Entonces la especialización de ellos va a ser sistemas orientados a finanzas, sistemas orientados a seguridad de informática, por ejemplo. Y hoy en día que están saliendo nuevas carreras, la parte de innovación tecnológica, muchas empresas requieren también estos nuevos conceptos. Son nuevas maestrías que están resurgiendo en el entorno educativo. Pero es de trabajar, ir paso a paso para ir alcanzando nuestros objetivos. Ok, señores, entonces nos vemos la próxima semana, si no hay más dudas. Disculpen que les haya robado un poquito más de tiempo. Muy bien, Inge. Feliz fin de semana. Buen día. Buen día. Qué feliz día.